la valoro mucho. Gloria al Señor. Eh, Me regocijo en esta palabra. Creo que el Señor te ha hecho una mujer de propósito, una mujer inteligente, con sabiduría, con ese oído al cielo y la boca en la tierra. Esas mujeres activadas, como lo venimos aprendiendo, esa mujer que acciona, que cree. Quiero confirmar en la enseñanza de Fanny en esta noche en Mujeres de Propósito. Sean bienvenidas cada una de ustedes. Creo que cada una, si habilitamos micrófono, aquí damos el testimonio de lo que el Señor viene obrando y confirmando esa palabra que tú has dado. Gloria al Señor. En este mes de agosto, el Señor me da una palabra y me dice, eh, me inquieta en el espíritu y me dice, pide oración por tu piel, por vitiligo, ¿verdad? Y así lo hice, efectivamente, lo pedí. No tardó mucho tiempo y él me da una palabra profética por medio de mi esposo Estuardo y me dice, cree que yo te voy a sanar. Decláralo, confiésalo, abre tu boca y declara que vas a ser sano. Te voy a sanar. Y por supuesto que en ese mismo momento, en el mover del Espíritu, estábamos en Rehoboth ahora. Así lo hicimos, ¿verdad? Nos deleitamos ahí en el Espíritu, lo creímos, lo confesamos. Actualmente llevo un proceso, le comentaba yo a maestra Ania, esto lo vamos a documentar, esto lo vamos a, a testificar, ¿verdad? Estamos en el proceso, esto fue este mes de agosto a principios. eh, lo saco a colación tu palabra, ¿verdad? Que el Señor te mueve en el espíritu y es activadas como saetas en el poder de la palabra. Y así dice el Señor, crean y declárenlo. Esos huesos secos serán habilitados, revividos, reencarnados por el Espíritu de Dios, por el poder de su Espíritu. Y entonces estoy empezando a ver una pigmentación abundante en mi cuerpo. Gloria al Señor, lo creo, lo declaro, lo reafirmo y confirmo, recibo esta palabra en el nombre de Jesús y declaramos que toda mujer de propósito debe profetizar, debe declarar, debe creer en Cristo Jesús, a quien servimos, a quien seguimos. Gloria al Señor por eso. ¿Verdad? La gloria sea para Dios siempre y para siempre. Y entonces quería comentarlo porque es necesario que demos ese testimonio, que nos deleitemos de esos procesos en Cristo Jesús, que seamos esas mujeres portadoras de buenas nuevas. Y perdonen ahí los minutos que tomé, pero es para gloria del Señor, ¿verdad? Vamos a entrar al mensaje, a la enseñanza que hoy el Espíritu de Dios me ponía porque es necesario antes de hablar consultarle al Espíritu Santo, ¿qué quieres tú que enseñemos? ¿Qué quieres tú? ¿Qué necesita el pueblo de Dios? ¿Qué necesita esa mujer de propósito? Y el tema que el Señor me revela es una mujer libre, valiente, que descansa en Dios. Y vamos a aprender quién no quiere la libertad, quién no quiere tener esa valentía en ese momento difícil. Y sobre todo, quién no quiere descansar en el Señor. Yo le decía, Padre, muchas gracias por acompañarnos todos los días de nuestra vida, porque no es lo mismo estar fuera de ti. Dice la palabra, nada podemos hacer, pero contigo todo lo vamos a alcanzar conforme tu propósito y conforme tus tiempos. Entonces, toda mujer de reino necesita pedir perdón en la tierra y en el cielo.
¿Por qué? Porque aquí en la tierra lo vamos a hacer con nuestro prójimo. Vamos a pedir perdón con nuestro prójimo. Y en el cielo, porque también Jesús nos enseñó a perdonar y a pedir perdón por nuestras ofensas, dice la oración del Padre Nuestro. ¿Y por qué es necesario? Porque este principio es necesario pedir perdón para poder llegar a la libertad que Dios nos ofrece. Porque si impactamos en la tierra, vamos a poder impactar el cielo. Vamos a poder impactar el reino de Dios. Una mujer libre es aquella que vive sin culpa. Yo no sé cuánta mujer de propósito necesita pedir perdón, necesita vivir sin culpa. No más culpa, dice el Señor. ¿Por qué? Porque eso provoca ataduras, resentimientos y nos arrastra, nos destruye internamente. El Señor está trabajando en ti. El Señor te moldea. El Señor cada día te hace nueva. Por eso son nuevas su misericordia. Solo en Cristo Jesús vamos a obtener esta libertad. Solo Cristo Jesús es el que rompe cadenas. Y para romper cadenas tiene que ser en el Espíritu de Dios. Vamos a ir a la palabra porque el rey David descansó perdonado después de confesar. Vamos a ir al Salmo 32. Y es que el Señor nos quiere entregar esta bendición y es la bendición del perdón. Dice la palabra de Dios. Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición. Tu perdón borra nuestros pecados y rebeldías. Tú bendices y declaras inocentes a los que no actúan con malicia. Mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Mientras tú no confieses ese pecado, habrán ataduras, habrá llanto. Dice el versículo 4, me castigabas día y noche y fui perdiendo fuerza como una flor se marchita bajo el calor del sol. Miren cómo debilita el no arrepentirme, el permanecer en pecado, el no pedir perdón a Dios me debilita, me marchita, me hace perder fuerzas. Dice el número 5, pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Miren qué precioso. Ahí el Señor rompe cadenas. Ahí el Señor quita toda atadura. El Señor te entrega la libertad por pedir perdón. Así de fácil, así de sencillo. Vamos a continuar. Dice, por eso los que te amamos, oramos a ti en momentos de angustia. Cuando vengan los problemas, no nos podrán alcanzar. Tú eres mi refugio, tú me libras del peligro. Por eso, con voz fuerte, canto y festejo mi liberación. Necesitamos adorarle y alabarle después de pedir perdón. ¿Por qué? Porque en automático cuando tú pides perdón, el Señor te perdona. Entonces hay que celebrarlo, hay que alabarle y adorarle. Eso nos está enseñando este Salmo 32. Dice el versículo 8, tú me dijiste, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte. Voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Vamos a saltearnos al 10, dice, a los malvados les esperan muchos sufrimientos,
pero a los que confían en ti, los cubres con tu gran amor. Miren, pues, después de alabarle al Señor, dice la palabra, pero a los que confían en ti, los cubres con tu gran amor. Entonces, el pedir perdón nos liberta, nos da libertad. Celebramos con adoración y alabanza porque hay que festejarlo. Y dice, pero los que confían en ti, porque tú lo harás, porque tú lo vas a hacer, los cubres con tu gran amor. Miren cómo es Dios de maravilloso, misericordioso, y esa es la bendición del podernos mover en pedir perdón, ¿verdad? Entonces vamos a resaltar punto número 1, que en el versículo 3 y 4 nos enseña que hasta los huesos se sienten de esa atadura. Perdemos todo, nos quebrantamos, no podemos ni dormir. Dice, hasta que se envejecieron los huesos de David, porque habían ataduras. En el versículo 5, entendemos que cuando él se rehusó a encubrir sus errores, hasta que él dijo, ya basta, debo de pedir perdón, debo de confesar mis errores. El Señor borró su culpa y no es solamente una temporadita, es para siempre. El Señor en automático borró su culpa. Punto número 3. Dios lo protegió de la angustia y lo envolvió con cánticos de liberación. El poder alabar y adorar al Señor es entender que el Señor te ha protegido de la angustia, te ha sacado de ese cuadro y te ha hecho traspasar a la atmósfera de alabanza, de cántico y de liberación. La alabanza es una muestra de tu liberación. Por eso alaba, adora a Dios porque Él es quien te protege de toda angustia y hoy quiere entregarte la liberación en el nombre de Jesús. Punto número 4. David se gozó porque al que espera en el Señor le rodea la misericordia. Gloria al Señor. Quiero hacer énfasis en estos puntos. No podemos elegir la consecuencia de nuestros pecados, porque el perdón no borra que va a haber una consecuencia. El perdón de Dios no borra que debes de asumir la responsabilidad del pecado. Punto número 2. Ni controlar también las respuestas y acciones al confesar nuestro pecado en la humanidad. Muchas veces como personas que conocemos de la bendición del pedir perdón en la humanidad, nos vamos a ejercitar en esto. Pero ojo aquí, nosotros pedimos perdón, pero no podemos controlar cómo va a responder la otra persona, cómo va a accionar al confesarle nosotros nuestro pecado, buscando el perdón. Esto es por obediencia. Esto es por deleitarme en lo que dice la palabra y dar por sentado que el pedir perdón en la humanidad trae un efecto espiritual, trae un efecto en el reino de Dios. Entonces, dice la palabra, pero el Señor ve de cerca al humilde, a ese humilde de corazón. Y entonces, al escucharnos pedir perdón con nuestro prójimo,
arrepentidas de nuestro pecado, nos da la libertad. Esa libertad que nos saca de la esclavitud del pecado y nos da una paz mediante esa confesión. Y entonces confirma que nuestra culpa desaparece para siempre. Cuando Dios perdona, nuestra culpa desaparece. Mire qué poderoso. Vamos a poder dormir tranquilas. Mirad con nuestro Señor, deleitándonos en la libertad que Él nos ha entregado. Él quiere que vivamos como mujeres de propósito sin culpa, libres a su servicio, libres como esa mujer de reino que lo representa, que se ha atrevido a vivir en el espíritu y a romper toda cadena, toda atadura en el nombre de Jesús. Esa es la vida que el Señor quiere para nosotras. Vamos a ir al siguiente punto, que es una mujer valiente. Muchas veces quisiéramos enseñar y entender que la vida es fácil en el Evangelio, que Dios tiene planes de bienestar para nosotros, sí, pero también hay una parte de la palabra que nos enseña lo siguiente, que vamos a tener esos momentos difíciles, que vamos a tener ese proceso de huesos secos, sí, pero que hay una salida en Cristo Jesús. La vida fácil. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 3:3. Dice que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Miren qué precioso. Nuestro Padre es amoroso, Él nos protege de todo dolor y de toda decepción. Pero Él, en su amor, permite que nosotras, sus hijas, atravesemos sufrimiento. Y vamos a ir a la palabra en Isaías 43:2. Isaías 43:2. Dice la palabra: aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás. Voy a continuar ese párrafo. Porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy el Dios Santo de Israel. Así dice el Señor. Esa es la certeza que nosotras tenemos en Dios. Entonces, la meta de Dios es hacernos santas, no solamente felices. Y si somos tantas, es más probable que estemos realmente contentas y satisfechas. Le damos gracias a Dios por ser ese buen padre. Una persona satisfecha ha aprendido a aceptar lo amargo y lo dulce, los privilegios y los retos, los momentos de felicidad como los momentos de angustia, los momentos de la prueba. Ten la certeza que es el Señor quien va delante de ti. Cuando venga la prueba, lo primero que tú debes de entender es que no estás solo, que hay un Dios todopoderoso que no duerme y te cuida, dice la palabra, que avanza delante de ti, Él no va detrás.
como muchos humanos lo podrían hacer. Muchos humanos cuando viene el problema lo que hace es ponerse atrás de ti, pero el Señor opera diferente. Tú como mujer de propósito, como mujer de fe, debes de entender que hay un Dios que va delante de ti, dice la palabra, como guerrero victorioso, el que te asegura que vas a ganar esa batalla, que vas a vencer en el nombre de Jesús, que con Cristo tenemos galardón en nuestra vida. Ahora vamos a pasar a al siguiente efecto que Dios quiere en tu vida y es descansar en Dios. Romanos 4, 20, 21 dice, tampoco dudó, plenamente convencido que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Es necesario que entendamos que descansar en Dios es entender con quién voy. Es aquella promesa que yo he escuchado que no se va a quedar en el aire, que no se la lleva el viento. Es aquella promesa que va a estar susurrándote al oído y diciéndote, yo te sano, yo te multiplico, yo te ayudo, yo haré que tu familia sea la más unida en donde tú vives, en donde tú estás. Yo haré que tu hijo vuelva a casa. Yo haré que tu hijo obedezca. Yo haré que todo se ordene y se alinee al reino y al propósito de Dios. Recuerda que Él no solamente quiere verte feliz, Él quiere verte en santidad. Y dice la palabra que aquella mujer que crea, dice, ella y su casa será salva. Aquí no estamos afectando solamente la vida de esta mujer de propósito que hoy está en esta plataforma. Estamos también declarando que nuestra familia es beneficiada para Cristo Jesús. Es afectada por la palabra de Dios. Recibe tu familia la palabra de Dios, esa promesa que Dios ha hecho en tu vida. Descansar en Dios quiere decir, vamos a ir a Romanos 4 del 16 al 22. Dice la palabra, por eso, para que la promesa de Dios tuviera valor para los descendientes de Abraham, Dios no pidió nada a cambio. Hizo la promesa para todos los que confían en Él, no solo para los que obedecen la ley, sino también para los que confían como Abraham. Miren cómo es el Señor de maravilloso y extiende su amor para todos nosotros, descendientes de Abraham. Ese te bendeciré no es solo para Abraham, es para Fanny, es para esta mujer de propósito que hoy está en esta plataforma, es para la familia de cada mujer de propósito. ¿Y qué dice la palabra? ¿Cuál es el requisito? Es el que cree, el que confía en Dios, será bendito. Y entonces, sigamos leyendo, dice, por eso Abraham es el padre de todos nosotros. En la Biblia, Dios le dijo a Abraham que llegaría a ser el antepasado de gente de muchos países. Esta promesa se la hizo Dios a Abraham porque Abraham creyó en él, que es el único Dios con poder para resucitar a los muertos y para crear cosas nuevas. Miren qué precioso. Creemos, toda mujer de propósito cree que es nuestro Dios el que tiene poder para resucitar a los muertos
y para crear cosas nuevas. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Cuando Dios le prometió a Abraham que tenía muchísimos descendientes, eso parecía imposible. Sin embargo, por su esperanza y confianza en Dios, Abraham llegó a ser el antepasado de gente de muchos países que también confían en Dios. Nunca dudó de que Dios cumpliera su promesa. Al contrario, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios. Hoy quisiera pedirte que sigamos el ejemplo de Abraham, que abracemos ese legado, que abracemos esa bendición y esa promesa que Dios le hizo a él y a sus descendientes, de bendecirnos, de creer y de confiar en Dios Todopoderoso. Este recordatorio de confianza nos resulta alentador. ¿Por qué? Porque le pedimos cosas a Dios, recordamos que le importan, conocer es su poder y le agradecemos por su fidelidad. Han pasado no solamente un año, muchísimos años después de Abraham y su promesa es real en cada una de nosotras. Y su promesa hoy la podemos sentir, disfrutar, ver palpable en la vida de cada una de las que creemos y confiamos en Dios. Señor, te pedimos perdón si algunas veces hemos dudado. Ayúdanos a confiar en ti, a permanecer firmes, a permanecer fieles como tú eres fiel. Algunas lecciones de paciencia nos van a hacer entender que Dios es el que permanece firme con su promesa y la va a cumplir. En el nombre poderoso de Jesús. Mujer de propósito, te bendigo. Sé que tu corazón está dispuesto y tu mente está siendo transformada todos los días de tu vida. Dale lugar al Espíritu y que el Espíritu de Dios te ayude con esa firmeza y esa guianza, que el Señor se agrade de ti todos los días y haga resplandecer su rostro en ti, que su favor y su gracia te acompañe todos los días de tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Feliz tarde.